Bueno, buenos días. Vamos a dar comienzo a al módulo séptimo del curso anual de terapia intensiva 2024. Le damos las gracias por compartir con nosotros esta charla. Y el título de hoy va a ser paciente cocainómano traído a la guardia con un cuadro de excitación psicomotriz. Lo interesante de este cuadro, de este caso, es que se mezclan un poquito las patologías. No es una patología pura, sino que viene justamente de la mano de una intoxicación. Y muchas veces los pacientes cuando ingresan a la guardia vienen con enfermedades mezcladas. Así que a cargo de esta charla va a estar la doctora Vittore, Marcela, que es perteneciente a la terapia intensiva de este nosocomio, la neurocirujana doctora Noelia del Río, también de este hospital, la enfermera Sáenz Raquel, que trabaja en la terapia intensiva, y la doctora Roxana Castaño, médica de terapia intensiva y también especialista en toxicología. Bueno, vamos a dar comienzo con la presentación del caso. Gracias. Bueno, buenos días, yo soy Marcela Vittore, soy médica de guardia del servicio de terapia intensiva del Hospital Domingo Funes desde el 2010. En esta circunstancia me toca presentar el caso en donde vamos a ver inicialmente el circuito del paciente, cómo llega el paciente que ingresa a la guardia. Lo que uno hace habitualmente es pedirle los exámenes complementarios de laboratorio, el diagnóstico por imágenes, y dado en estas circunstancias pedimos la interconsulta con neurocirugía y su ingreso a UTI. Ese es más o menos el recorrido que ha sufrido este paciente de 22 años, de sexo masculino, que ingresó tras unas 12 horas de cefalea intensa, que había comenzado en forma súbita, asociada a náuseas, vómitos, y que por sus antecedentes se pudo lograr en el interrogatorio saber de que había consumido cocaína el día del ingreso. Porque él tenía como antecedentes personales el consumo de cocaína, la fumaba, la inhalaba desde hacía más o menos 4 años, era tabaquista moderado y un etilista ocasional. Como digo, él ingresa por la consulta, era su motivo de consulta, una cefalea intensa con excitación psicomotriz. Al examen físico, apenas ingresada a la guardia, se encontró que tenía diaforesis, excitación psicomotriz, estaba vigil, las pupilas midriáticas reactivas, había una asimetría facial central derecha, una paresia brachiocrural derecha, y el Glasgow era 15/15. Dentro de su evaluación inicial, por supuesto, se toman los signos vitales y estaba con una presión arterial elevada, 170/100, con una frecuencia cardíaca de 120 latidos por minuto y una temperatura de 40 grados. Por supuesto, como decíamos a raíz del circuito, se le piden los análisis de laboratorio. La coagulación nos daba normal, la troponina I estaba normal, la CPK total 1500 microgramos por litro, urea de 80 miligramos por decilitro y una creatinina de 1,5 miligramos por decilitro. El test rápido de drogas en orina dio positivo para cocaína y benzodiazepinas. Por supuesto que se envía en estos casos, no es totalmente legal el uso de las cintas en orina, así que se envió las muestras ya para el diagnóstico definitivo, para que tenga validez, ¿no es cierto? Pensando, por supuesto, que este señor tenía su antecedente de consumo de cocaína ese mismo día. Bueno, como siempre, acá las enfermeras cumplen un papel importante en la recepción del paciente. Cuando el paciente llega a la guardia, uno lo evalúa como médico, por supuesto el examen físico y sus exámenes son normalmente complementados por la enfermera, que tiene un gran papel acá en la atención del paciente.
Así que le paso un ratito con mi compañera Raquel. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, buenos días. Mi nombre es Ana Raquel. Bueno, al momento de recibir al paciente, nosotros tratamos de recolectar datos mientras los médicos lo están asistiendo. Vamos viendo y valorando mediante la escala de Glasgow qué estado de conciencia tiene el paciente. Y si se nos da la posibilidad, realizamos una comunicación verbal con él y tratamos de recolectar datos. Al observar la respuesta motora, se deben estimular ambos hemisferios de las extremidades superiores e ir anotando la puntuación más alta. Se deben utilizar órdenes concretas y sencillas y anotar todos los resultados obtenidos e informar al médico responsable. También debemos asegurar un acceso venoso periférico para la administración de medicamentos. Bueno, con respecto a la escala de Glasgow, más adelante la doctora del Río va a hacer hincapié en ello, pero bueno, cabe rescatar esto que decía la doctora, que nuestro papel al lado del paciente es fundamental porque es el enfermero el que observa constantemente y valora si esa escala de Glasgow va disminuyendo y nos da la posibilidad de informarle al médico y para poder llegar a un diagnóstico asertivo, más como decía el doctor Citoni, que el paciente cuando llega con varias patologías, no solamente con una, entonces nuestra observación e informe al médico ayuda a orientar el diagnóstico. Así que bueno, le vuelve la doctora Vittore. Para continuar con el caso clínico, como digo, el paciente, su primera evaluación es en la guardia y se le piden los análisis iniciales y durante su estadía en la guardia central presenta una convulsión tónico-clónica generalizada, se indican benzodiazepinas endovenosas con posterior carga de fenitoína. Como el paciente disminuye su Glasgow, se le realiza una protección de la vía aérea con una intubación orotraqueal. Entonces, en ese momento se traslada a la sala de imágenes donde se realiza un ataque de cerebro sin contraste inicialmente y, por supuesto, llamamos inmediatamente a la consulta al neurocirujano en vista de lo que habíamos encontrado en la tomografía. Así que le doy el lugar a la doctora del Río. Bueno, se ve que el neurocirujano ese día no estaba de guardia, estaba la neurocirujana. Yo soy la doctora del Río, del Servicio de Neurocirugía, mucho gusto. Bueno, les voy a comentar un poco cómo sigue. Por ahí para nosotros es importante saber que si bien nosotros los presentamos como una cuestión más didáctica, como una secuencia lineal, muchas cosas van ocurriendo en simultáneo, las intervenciones multidisciplinarias son múltiples, entonces es una cuestión didáctica el tema de la presentación así lineal. El paciente inicialmente dijimos que pasa por una tomografía sin contraste. Esto tiene que ver con que su función renal estaba afectada y con el hecho de que el contraste no se utiliza de forma protocolar de inicio, sino que dependiendo de lo que sospechamos, ¿sí? Voy a proyectar el video de la tomografía que se hizo. Esta es una tomografía de cerebro, esto es un corte axial. Yo siempre le explico a mis pacientes en términos sencillos, como si fuéramos cortando en rodajas de abajo hacia arriba el cerebro, ¿sí? Eso es lo que estamos viendo. Para poder valorar una tomografía, por ahí conviene tener cierto ordenamiento. En esto sí necesitamos la secuencia, qué observamos de abajo hacia arriba, si no se nos salta ninguna estructura cerebral, ni ninguna cisterna, ni ningún hallazgo patológico. Otra forma muy sencilla de por ahí valorar una tomografía es en función de la simetría. Todo lo que hay de un lado debería estar del otro, ¿sí? Eso es como un tip básico para valorar una tomografía, ¿sí? Una pregunta por ahí que se nos hace con mucha frecuencia es ¿cuándo se usa el contraste endovenoso? Nosotros necesitamos el contraste para realzar cierto tipo de lesiones, entre ellas aquellas que obedecen a patología vascular, macrovascular,
lesiones tumorales que, bueno, por su celularidad tienen mayor realce al contraste, y para detectar patología inflamatoria. ¿Sí? Este es el hallazgo patológico que encontramos en esta tomografía. ¿Sí? Es una lesión que está espontáneamente hiperdensa, es decir, sin administración de contraste tiene una hiperdensidad en relación al parénquima cerebral. La podemos ver que es heterogénea, como si hubiese sangrado en diferentes fases, y algo importante es que tiene un halo hipodenso, o sea, como oscuro alrededor, que determina que ya hay una instalación de una lesión secundaria producto de un edema vasogénico, es decir, ese hematoma ha provocado un daño tisular que ha hecho que se acumule líquido en su periferia, generando, bueno, el edema perilesional. ¿Sí? Esta es una lesión que está topográficamente ubicada en el lóbulo frontal, es lobar, subcortical. Eso también es importante. Todos estos hallazgos subjetivos nos permiten arribar a diagnósticos diferenciales. Y la otra característica que me parece importante rescatar es que no vemos otras lesiones asociadas. Entonces podemos inferir que esta lesión es única y obedece a este evento particular agudo. ¿Sí? Los diagnósticos probables, nosotros siempre en una hemorragia, la causa más común es la traumática. Si nosotros descartamos que este paciente ha tenido un trauma, tenemos que pensar en dos probabilidades: la hemorragia primaria, que es la esencial, o sea, por hipertensión arterial o por patología amiloidea, que en este caso es un paciente que no tiene antecedentes patológicos de hipertensión renal ni enfermedad renal previa. Entonces, en cierta forma podríamos descartarla. Generalmente la topografía es más de los ganglios de la base, en territorios de vascularización limítrofe. En este caso no es este territorio, entonces podríamos llegar a descartar hipertensión primaria. Y patología amiloidea es una patología de pacientes adultos mayores, entonces, bueno, también podríamos descartarlo en este caso. La coagulación de este paciente vino bien, entonces no podemos decir que pudiera ser una discrasia sanguínea producto de anticoagulantes o otra patología o fármacos. Bueno, acá tenemos que hablar de hemorragia secundaria, o sea que ocurren por la lesión o accidente de una patología de base. Entre las más comunes relacionadas con la edad del paciente están las malformaciones arteriovenosas, que son un grupo de patologías importantes, grandes, digamos que no viene el caso por ahí adentrarnos en los diagnósticos diferenciales, pero no es compatible con este tipo de sangrado, y veríamos alguna otra característica imagenológica que nos haría pensar en esto. La otra posibilidad sería una isquemia con sangrado, que no es descartada imagenológicamente ni con el antecedente, porque bueno, seguramente ya Roxy se referirá a esto, pero en el paciente con cocaína, que consume cocaína, lo más frecuente de patología vascular es la isquemia y en segunda instancia el sangrado. La otra patología que podría producir un tumor accidentado, entonces una lesión expansiva neoplástica que por su crecimiento ha provocado ruptura vascular, que en este caso no se ve ningún signo indicativo de que esto hubiese ocurrido. O bien algo metabólico, que en este caso tóxico, que es lo compatible por ahí con el cuadro general. A este paciente decimos que en diferido le hicimos el contraste, porque el contraste iodado endovenoso es nefrotóxico. El paciente tenía una función renal alterada, entonces debió postergarse la angiotomografía. Se hizo con el propósito justamente de descartar patología macrovascular. Ya se muestra. Esto es una angiografía tomográfica con reconstrucción 3D. Lo que estamos viendo acá se sustrae la microvasculatura y el tejido encefálico, y que lo que vemos es territorio carotídeo interno y externo en este caso, y también se ve territorio venoso, pero nosotros, bueno, lo que tenemos que descartar es que haya alguna patología neurismática, una malformación arteriovenosa que debiera verse en este estudio. La angiotomografía es un estudio que está avanzando en términos de que tiene mayor sensibilidad y especificidad que en otros tiempos, pero igualmente sigue siendo el gold standard para el diagnóstico de patología macrovascular, la angiografía convencional con sustracción digital intraarterial. ¿Sí? Nosotros con este estudio pudimos ver que la macrovasculatura estaba conservada, no había ninguna patología de base en el paciente.
Y bueno, ya se nos da parte a nosotros una vez que se descubre una patología de posible intervención neuroquirúrgica. Bueno, como les dijimos, este paciente comienza con crisis convulsivas. Nuestro tratamiento, entonces, como desde la guardia ya se instaura el tratamiento, inicialmente benzodiazepinas, después el carga y el mantenimiento de fenitoína. La fenitoína como profilaxis es de uso controversial, la evidencia no la respalda, la opinión de expertos sí. Entonces, bueno, eso ya es como muy particular el uso o no de ella. En este caso el paciente convulsionó, tiene el antecedente, se instala la medicación, el tratamiento con la carga y el mantenimiento. El mantenimiento normalmente se hace 12 horas después que se inició la carga y ya queda instalado en el paciente y con posibilidades después de por seguimiento externo para que se lo retiren, ¿sí? Todas las medidas que nosotros tomamos están destinadas a garantizar la presión de perfusión cerebral, por ende lo que necesitamos es asegurarnos que la presión intracraneal esté normal, es decir, 13-15, digamos, o debajo de estos valores, y por ende, como nosotros ya imagenológicamente vimos que la imagen tenía cierto efecto de masa sobre el parénquima circundante, sobre el sistema ventricular, una desviación de línea media que era menor a 0,5 pero igualmente estaba, lo que tenemos que hacer es procurar mejorar la perfusión periférica a la lesión tomando medidas antiedema cerebral. En términos generales lo que se usan son las terapias osmóticas, el manitol y el clorado hipertónico. Y si bien históricamente el manitol se ha usado como primera línea, hay una tendencia, no necesariamente basada en evidencia, pero una tendencia a reemplazarlo por el clorado hipertónico. La única diferencia sustancial que podremos encontrar es que el manitol generalmente como positivo se puede usar por vía periférica, entonces un paciente que llega ya en un estado de coma, le ponemos el manitol inmediatamente por vía periférica sin necesitar el acceso central. En cambio, el clorado hipertónico debe usarse el acceso de la vía central para utilizarlo. El manitol tiene como negativo que en algunos casos puede producir una adaptación, un acostumbramiento y por ende disminuir su efecto. En cambio, no está reportado esta adaptación al clorado hipertónico. En este paciente que necesitaba una expansión de volumen, se prefirió el uso del clorado hipertónico, que se administró inicialmente en carga y posteriormente en mantenimiento de 1 mililitro kilogramo hora. ¿Sí? El control neurológico clínico para nosotros es fundamental. Por ahí hay un tipo de medicina que se hace en los sitios en donde los recursos son mayores y otra que se hace en las instituciones públicas del interior. Nosotros por ahí no contamos con elementos tales como medición de presión de perfusión a través de catéteres o captores de PIC a disposición para colocarse a los pacientes o no sé, medidor de presión intracraneana, etc. Entonces, bueno, el control clínico resulta fundamental. Para eso nosotros hacemos ventanas de sedación en donde procuramos ver, bueno, Glasgow, valoración pupilar, valoración de los reflejos de tronco, ¿sí? Y la colocación de captor de PIC, bueno, es discutida en primero por la disponibilidad que mencioné previamente. En este caso particular, el paciente entendemos que no deprime por su lesión estructural, sino que deprime por la crisis convulsiva, entonces no estaría indicado el captor de PIC en este paciente. Pero en términos generales, el paciente con Glasgow menor a 8, que se objetiva una lesión estructural por tomografía, deben tener monitorización a través del captor de PIC. Para retomar el tema de la escala de Glasgow, es una escala que mide estado de conciencia, cuyo puntaje menor es 3 y puntaje mayor es 15. Nunca podemos otorgar menos de un punto, por ende no existe un Glasgow de 1 o 2 sobre 15, por ahí remarco esto porque por ahí muchas veces presta confusión, y el mínimo, o sea, el máximo que puede tener cuando hay intubación es 11, porque como les dije no puede haber menor puntaje que 1, entonces es sobre 11 y 3 siendo el mínimo, ¿sí? Los que se valora la apertura ocular, la verbal, la respuesta motora. La apertura ocular espontánea
bueno, el nombre lo indica, 3 puntos si hay una apertura ocular al llamado, muchas veces el despertar al paciente, cuando es al estímulo doloroso 2 puntos o sin respuesta, bueno, justamente cuando aún aplicando un estímulo analgésico no se encuentra, no abre los ojos el paciente. La respuesta verbal se mide de 1 a 5 puntos. El puntaje 5, bueno, para mí en este tema particular es controversial el tema de orientado y conversando. Hay muchos pacientes que tienen afectaciones del área del lenguaje y por ende, bueno, es difícil la valoración del Glasgow en este aspecto, porque no quiere decir que el paciente no tiene una respuesta verbal, sino que está afectada por una lesión estructural. Entonces puede que el paciente esté conversando plenamente, pero que no pueda comprender lo que le estamos preguntando, y aún así sería una respuesta verbal 5, ¿sí? Entonces como es más de sentido común que por ahí de la literalidad de la escala, ¿sí? Entonces Glasgow de 5 es un paciente que está orientado, 4 que tiene desorientación tempoespacial, 3 palabras, yo no diría inapropiadas porque por ahí suena como mala palabra, en realidad no, es por ahí un discurso más bien incoherente, sonidos incomprensibles 2 o sonidos guturales y 1 sin respuesta. La parte motora me gustaría, porque bueno, creo que es comprensible, me gustaría por ahí decirle el tip de cómo yo examino a los pacientes. En primera instancia la observación, la inspección, bueno, ya lo hablaba antes Raquel, que uno también hace examen físico sin que estar interviniendo directamente con el paciente. Entonces si lo vemos que se moviliza espontáneamente, ya el paciente tiene una respuesta motora de 6, aun cuando no nos comprenda que nosotros le estamos pidiendo que se mueva, ¿sí? La localización del dolor, yo aplico esta técnica, o sea, primero intento valorar por la inspección si el paciente se mueve, o le pido ante una orden que se mueva. Después aplico, si no lo hace, aplico un estímulo central, de modo que sea bien identificable la localización del dolor, que es justamente identificar de modo voluntario y rechazar el estímulo por donde viene el dolor. Entonces yo casi siempre lo trato de hacer en la línea media sobre un punto de dolor external, que creo que después Raquel lo explica. El retirar y flexión es el siguiente paso. Luego de hacer el estímulo central, si el paciente no responde, el estímulo se aplica miembro por miembro, donde el paciente, o sea, generalmente comprimiendo el lecho unguial, el paciente retira del estímulo doloroso, ¿sí? Eso es un 4 motor. La flexión anormal y la extensión son 2 movimientos patológicos conocidos como decorticación y descerebración. La decorticación habla de que la afectación está desde el núcleo rojo, que está en el mesencéfalo, para arriba, o sea, más a nivel de los hemisferios cerebrales, y la descerebración, perdón, habla de que está del núcleo rojo para abajo, o sea, una afectación más troncal, ¿sí? Y el punto 1 es que no existe respuesta. En este paciente, bueno, en esto y en todo, en realidad, los pacientes, la valoración de las pupilas es muy importante. Este paciente viene con un hallazgo positivo, que es la midriasis, pero es una midriasis fija, ¿sí? Las pupilas normalmente miden de 2 a 6 milímetros, por encima de eso es midriasis, por debajo es miosis. Además, en las pupilas, nosotros en la mirada valoramos si es central o si está patológicamente dirigida hacia algún sitio. Valoramos si las pupilas son simétricas, o sea, isocóricas, o sea, simétricas entre sí. Una asimetría determina la presencia de una anisocoria. Acá valoramos un reflejo que está compuesto por dos instancias, es reflejo fotomotor directo o el consensual. Se aplica un estímulo lumínico. Me interesaba por ahí explicar la parte de la fisiología, más que nada para que sepamos a dónde esperamos encontrar un daño cuando valoramos las pupilas. Nosotros, el estímulo que recoge la información lumínica es el segundo par craneal, o sea, el nervio óptico, y quien determina que la pupila se contraiga es el tercer par craneal. Entonces, si el paciente es capaz de realizar una respuesta normal, tiene estos centros conservados. Si el paciente tiene una afectación como una midriasis, pero reacciona, quiere decir que puede haber una afectación en el segundo par craneal o, en este caso, una simpático-mimesis, ¿sí? O sea, porque el sistema parasimpático es el que se encarga de la compresión. Bueno, hasta ahí era. Y el consensual es cuando nosotros estimulamos el otro ojo y el que se contrae es el contralateral, y eso nos sirve para ver la indemnidad del tercer par craneal.
Bueno, este score es otro score que utilizamos generalmente cuando un paciente tiene una hemorragia intracraneal. Usamos ciertos parámetros como el Glasgow de ingreso, es solamente el Glasgow de ingreso, la edad, la localización, el volumen, la presencia o no de sangre intraventricular, y eso nos da un puntaje que determina la mortalidad de ese paciente, ¿sí? El Glasgow está dividido en estas escalas, nos dan puntajes de 2, 1, 0, la edad punto de corte es 80 años, la localización supratentorial e infratentorial, el volumen sangrado mayor o menor a 30 centímetros cúbicos y la presencia o ausencia de sangre intraventricular. Mientras más puntaje, por supuesto, mayor rango de mortalidad. Esto es un extracto de un trabajo que hizo Stroke. La hemorragia intracerebral producida o secundaria a uso de cocaína sigue siendo poco estudiada, si bien hay una altísima incidencia. Entonces, hay muy pocos estudios al respecto. Uno de ellos que es de 2010, relativamente desactualizado, pero por ahí el que tenía más volumen de población para referirnos. Puse solamente qué variables tenían diferencias estadísticamente significativas en relación al uso o no uso de cocaína. El score que le mencioné antes generalmente es más alto en los pacientes que consumen cocaína y tienen una hemorragia intracerebral, perdón. El Glasgow generalmente es mucho más bajo. El volumen de sangrado intraventricular es más alto, con lo que conlleva que tengan más intervenciones quirúrgicas como la ventriculostomía. La estadía en la internación es más prolongada en los pacientes con cocaína. La escala de Rankin modificada tiene un puntaje mayor, es decir, mayor disabilidad los pacientes que consumen cocaína. El alta domiciliaria suele ser proporcionalmente menor y la muerte suele ser sustancialmente mayor. Este paciente, bueno, esa parte todavía no la pusimos, pero bueno, este paciente termina evolucionando favorablemente, el paciente tiene una estadía prolongada, el paciente finalmente pasa a sala común y puede ser dado de alta con un ranking 3. Bueno, la valoración neurológica por parte de enfermería con el paciente ya entubado, ya en la terapia, bueno, debemos en primera instancia el control de signos vitales de manera permanente, la cabecera de la unidad elevada a 30 grados para evitar el aumento de la presión intracraneal. Y bueno, con respecto al acceso venoso, ya aquí tenemos el acceso venoso central por donde se administran los medicamentos, como decía la doctora, los anticonvulsivantes y antihipertensivos y demás. Y en cuanto a la ventilación mecánica, debemos garantizar la permeabilidad y observar si el paciente está sincrónico, en qué modo está el ventilador. Y acá ya no utilizamos la escala de Glasgow para valorar, sino que se valora mediante la escala del Fogg. Aquí observamos, mediante la escala del Fogg, observamos la respuesta ocular, que habla sobre la apertura ocular, la respuesta motora, los reflejos de tronco encefálico y el patrón respiratorio. En cuanto a la respuesta ocular, vamos a puntuar con un 4 si el paciente mantiene los ojos abiertos y rastrea con la mirada. Tenemos un total de 17 puntos para esta escala, que va del 0 al 16. En la respuesta ocular con valor de 3 vamos a tener a un paciente que abre los ojos pero no sigue con la mirada. Con un valor de 2 mantiene los párpados cerrados pero abre los ojos al estímulo verbal fuerte. Con un valor de 1 mantiene los ojos abiertos pero los abre hacia el estímulo doloroso. Y con un valor de 0 permanece con los párpados cerrados. En cuanto a la respuesta motora, para un 4 el paciente va a realizar alguna orden sencilla que nosotros le podamos indicar, como elevar el pulgar. Para un valor de 3 el paciente va a localizar el dolor,
Para esto tenemos diferentes puntos en donde podemos aplicar el dolor, como decía la doctora, que ella lo hace por lo general, es esta presión en el esternón, pero se puede hacer presiones en el trapecio, supraorbital o supramandibular, y el paciente va a tener el impulso de retirar el dolor que se le está aplicando. Para un valor de 1, para un valor de 2 vamos a tener una flexión, el paciente va a presentar una flexión anormal hacia el dolor, y para el 1 una extensión anormal hacia el dolor. Esto es lo que decía la doctora sobre los movimientos de decorticación y de descerebración. Acá vemos en la imagen cómo si nosotros aplicamos el dolor, el paciente va a tender a flexionar los miembros superiores, cerrando los puños de una manera normal y estirando las piernas junto con los pies, manteniéndolas en extensión. Y si es un movimiento de descerebración, la extensión es total, tanto en los miembros inferiores como en los miembros superiores, con la flexión anormal hacia el lado de afuera. Y bueno, para un valor de 0 directamente no presenta respuesta hacia el estímulo doloroso. Para los reflejos del tronco encefálico, vamos a valorar lo que son los reflejos pupilares, fotomotores y los corneales. Para un valor de 4, el paciente tiene ambos reflejos intactos. Para un valor de 3, ya hay una normalidad en la pupila. Para un valor de 2, los reflejos pupilares y corneales están ausentes, y pupilares o corneales, uno de los dos ausentes, y para un valor de 1, ambos reflejos ausentes. Y para el valor de 0 no tenemos reflejo pupilar, corneal ni tusígeno. Y en el área de la respiración, si el paciente no está intubado, vamos a valorar qué tipo de respiración tiene. Si tiene una respiración regular, si tiene una respiración de Cheyne-Stokes, que ya lo vamos a ver, o si tiene una respiración irregular. Ahí vamos escalando desde 4 hasta el 2. Y si está intubado, vamos a valorar si tiene una respiración por encima de la frecuencia del ventilador, vamos a apuntar con un 1. Y si está sincrónico a la frecuencia del ventilador o tiene apnea, con un 0. Bueno, para examinar el reflejo fotomotor, como decía la doctora, vamos a hacer un estímulo con alguna foco de luz, con una linterna, y si la pupila se contrae tenemos una pupila normoreactiva, y si retiramos la luz se dilata, bueno, ahí tenemos una pupila normoreactiva, y si no tenemos una hiporreactiva. Para el reflejo corneal vamos a utilizar un material estéril y vamos a tocar levemente la córnea. Si el paciente tiende a pestañear, tiene un reflejo conservado. Para el reflejo oculocefálico vamos a abrir mantener los párpados del paciente abiertos y vamos a mover hacia un lado y el otro si el paciente nos permite, si no tiene ninguna lesión a nivel cervical. Movemos hacia un lado la cabeza. Si el ojo permanece hacia el lado contrario, tiene los reflejos conservados. Si permanece fijo, tenemos un daño. Bueno, y acá la respiración Cheyne-Stokes, para que veamos más o menos cómo es el ritmo respiratorio. El paciente tiene una respiración profunda y acelerada, y va disminuyendo de manera progresiva hasta llegar a una apnea, y de vuelta vuelve a tener esa respiración profunda y acelerada y vuelve a repetirse el patrón. Bueno, para la otra escala que usamos para la valoración neurológica es la escala del RASS, que evalúa con 10 puntos y es para el paciente que está bajo sedación, o bien que tratamos de que el paciente se mantenga sedado, o cuando está en la estrategia de despertar para valorar qué despertar tiene.
Esta escala va desde, tenemos un 0 para cuando el paciente está alerta o tranquilo, y podemos, un grado de ansiedad o agitación se valora desde el +1 al +4, y un rango de sedación de leve o profunda va desde un -1 a un -5, ¿no? Por ejemplo, si tenemos un paciente que está combativo y ansioso o violento, lo valoramos con un +4, decimos que está con un RASS de +4. Y si el paciente responde o abre los ojos a una estimulación física, decimos que está con un RASS de -4. Bueno, siempre todo lo que nosotros valoramos se informa, se escribe en el informe la cantidad de veces que nosotros realizamos la valoración, la periodicidad con lo que lo hacemos, y se informa al médico de la evolución. Bueno, le doy el lugar a la doctora Castaño. Hola, buenos días. Bueno, a mí me invitaron a hablar sobre intoxicación con cocaína. Vamos a hablar de la intoxicación aguda con cocaína. Vamos a hablar un poquito de generalidades. La cocaína es el principal alcaloide de la hoja de la coca. Es un potente estimulante cardíaco y del sistema nervioso central. Durante muchas décadas fue utilizado con fines terapéuticos como anestésico local y vasoconstrictor. Luego se empezó a usar como uso recreativo. Ahora el uso excesivo de esta sustancia es una urgencia toxicológica, eso se debe tener en cuenta. A veces llegan los pacientes con distintos grados de gravedad y tienen una elevada morbimortalidad si no se los trata rápidamente. El consumo actual de la cocaína es un verdadero problema de salud pública a nivel mundial. Y bueno, vamos a hablar de la toxicocinética, un poco de la cocaína. La absorción se puede realizar intranasal, inhalada, en polvo. En este caso puede ser fumada también, con los cristales de cocaína que se calientan y hacen un típico crujido, crack, y por eso se lo denomina crack a la cocaína fumada. También se puede utilizar por vía endovenosa, intravenosa. El metabolismo se realiza por las colinesterasas hepáticas y plasmáticas y mediante hidrólisis no enzimática, produciendo metabolitos inactivos hidrosolubles. El metabolito principal que se encuentra en orina, que es el que vamos a buscar cuando queremos hacer un diagnóstico, es la benzoilgonina. Se distribuye, la distribución de la cocaína es en el sistema nervioso central principalmente y a nivel cardíaco, y la vía de eliminación, el 90% se elimina por orina. Bueno, de acuerdo a la vía de administración, en polvo o nasal, tiene un pico de acción entre los 20 y los 30 minutos, y la duración del efecto es entre 60 y 120 minutos. Intravenosa, el pico de acción es entre los 3 y los 5 minutos, y la duración del efecto es entre 30 y 60 minutos. Cuando es fumada, como crack, el pico máximo llega a los 3 y 5 minutos, y también dura el efecto entre 30 y 60 minutos. En cuanto a la toxicodinámica de la cocaína, pertenece a un toxíndrome simpático mimético, por ello todos sus efectos. Tiene efecto en el sistema nervioso central, principalmente con hiperestimulación neuronal. Lo que hace es que inhibe la recaptación de la dopamina, noradrenalina y serotonina. Eso conlleva la excitación psicomotriz y a todos los síntomas que provoca. Puede provocar ACV isquémico y hemorrágicos, como en este caso que vimos. Como decía, el más frecuente es el isquémico. Los efectos cardiovasculares pueden provocar distintos tipos de arritmias: taquicardias supraventriculares, taquicardia ventriculares, torsón de punta, hipertensión arterial, como el paciente que ingresó,
vasoconstricción coronaria, que puede llegar a un infarto agudo del miocardio y puede llegar hasta un paro cardíaco en una dosis muy elevada. En el sistema respiratorio provoca taquipnea. Son raros el neumotórax y el neumomediastino, pero están descriptos. Esto es generalmente se produce cuando se inhala la cocaína. Provoca un aumento de la presión inclusive con el crack, que al ingresar aire demasiado caliente puede romper los alvéolos y provocar este neumotórax espontáneo. El neumomediastino también es raro, pero se puede observar, por eso es que hay que pedir una radiografía de tórax para descartar eso. Y bueno, y el consumo excesivo puede llegar en paro respiratorio el paciente. A nivel gastrointestinal, tiene aumentados los ruidos hidroaéreos, el peristaltismo, provoca dolor abdominal, náuseas, vómitos y hasta diarreas puede llegar a tener el paciente. Los efectos sistémicos, hipertermia, rhabdomiólisis, y lo que puede llevar a una insuficiencia renal secundaria. Si se consume cocaína con alcohol, forma un metabolito llamado cocaetileno que aumenta aún más los riesgos tanto cardiovasculares, hepáticos y neurológicos. Bueno, acá está más o menos un dibujo del síndrome que provoca, del TOC síndrome que provoca, que es simpático mimético, que también lo provocan las anfetaminas, una miriasis, como vino el paciente que ingresó, hipertermia, que puede ser una hipertermia hasta de 42 grados, maligna, diaforesis importante, hipertensión arterial, taquicardia, taquipnea y bueno, aumento de los ruidos del peristaltismo, que puede provocar diarrea. El tratamiento de la intoxicación aguda es como en todos los casos, es la estabilización del paciente. En este caso, el paciente que ingresó estaba ya con una insuficiencia renal, así que bueno, lo principal es la hidratación. En ese caso, como vino con excitación psicomotriz, se usa benzodiazepinas, no se usan neurolépticos porque exacerba la crisis anticolinérgica. Hay que monitorear los signos vitales por la hipertensión arterial, por todo. El tratamiento de la hipertermia, que es importante, es enfriamiento por medios físicos, no se utiliza ningún antitérmico, se utilizan medios físicos. Y el manejo cardiovascular, bueno, la hipertensión se puede tratar con nitroglicerina, nitroprusiato. No se utilizan beta bloqueantes porque aumentaría la vasoconstricción, entonces estaría contraindicado utilizar beta bloqueantes. Y bueno, y en cuanto a los métodos de diagnóstico, en orina, en las primeras horas luego del consumo se puede detectar cocaína. Luego se encuentra el principal metabolito inactivo, que es la benzoilecgonina, que puede estar presente entre 2 a 4 días en orina. Se puede realizar un test rápido de orina, como decía Marcela, pero no legalmente. Hay que enviar la orina a un laboratorio donde se pueda dosar y tener un diagnóstico definitivo y certero. En sangre se puede dosar, pero no es tan prolongada la cantidad de tiempo en que permanece la cocaína y el metabolito en sangre, así que son pocas horas. Y en donde permanece con el consumo crónico de cocaína, en el pelo se puede llegar a encontrar cocaína hasta 90, 120 días. Otros métodos de diagnóstico de electrocardiograma, donde vamos a ver distintos tipos de arritmia en las intoxicaciones agudas, troponina I, CPK total, que suele estar aumentada por esto de la rhabdomiólisis, y urea y creatinina, para ver cómo está la función renal, los gases arteriales, y bueno, radiografía de tórax para descartar un neumotórax. También puede haber edema agudo de pulmón si
de ser necesario, bueno, realizar un ataque de cerebro, como en el caso que vimos que fue necesario en ese caso. Los diagnósticos diferenciales que podemos hacer con la intoxicación con cocaína es, bueno, consumo de otras sustancias psicoactivas como anfetaminas, metanfetaminas, drogas de diseño, anticolinérgicos, síndrome de abstinencia al alcohol también puede ser uno de los diagnósticos diferenciales, y otros cuadros orgánicos como tormenta tiroidea, hipertermia maligna, psicosis, alteraciones del sistema nervioso central, tumores, hematomas y contusiones. Muchas gracias.